Hola a todos, soy Daniela Ayala, psicóloga y psicoterapeuta y creadora de Salud y Vida aquí y ahora en Valencia, y hoy tengo el inmenso placer de poder compartir unos minutos con Beatriz Valles González, que es especialista en la atención de personas con enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué tal, Beatriz? Hola Daniela, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, yo soy logopeda y desde hace algunos años vengo atendiendo personas con diferentes tipos de deterioro cognitivo. La vida siempre nos sorprende con crisis o con amenazas que ponen a prueba nuestros mecanismos de afrontamiento, pero cuando nuestros mecanismos de afrontamiento se encuentran ya limitados, como en el caso de enfermedades, de personas con enfermedades neurodegenerativas, esto se convierte en un factor de riesgo que, bueno, para la adaptación a estos cambios tan fuertes. Una de las situaciones más difíciles que como familia podemos vivir es que se produzca el diagnóstico de un síndrome demencial dentro del grupo familiar, ¿ok? Porque definitivamente la sintomatología de los síndromes demenciales son muy complejas. Es muy difícil a veces poderle dar a las personas buenas noticias, porque ya no es solamente los trastornos en la memoria, también están los problemas para poderse comunicar eficientemente, el miedo que a menudo el diagnóstico provoca en la persona, una cantidad de situaciones que tiene que ver con lo cotidiano, la comida, el horario, la pérdida incluso de la independencia, lo que entonces genera que cada paciente sea distinto. O sea, cada persona con demencia o con un deterioro cognitivo tiene que ser atendida en función de eso, de su singularidad, de su personalidad, de su profesión, de la etapa, por supuesto, de la enfermedad y del tipo de tratamiento que ha logrado recibir. Son muchas cosas, ¿eh? Mucho entra en juego. Toda esta sintomatología que describes nos hace ver que la percepción que estas personas tienen de la realidad es totalmente distinta a la nuestra. Y no es que no tengan recursos de afrontamiento, sí los tienen, pero quizás estén más disminuidos o limitados y de esa forma se dan, bueno, son poco adaptativas a las demandas reales de los problemas que vivimos en la cotidianidad, ¿no? Esto hace que ellos tengan una baja tolerancia a la frustración, quizás sean más susceptibles, mayor percepción de incertidumbre, también se presenta que puedan magnificar sus miedos, pero me quiero centrar en algo que has comentado y que me parece sumamente importante, y es el hecho de que esta limitación en la identificación y en la expresión de lo que siento, que pone en detrimento la comunicación que establezco con el otro. ¿Cómo podemos facilitarle a este tipo de pacientes la comunicación? Claro, qué interesante lo que estás planteando, ¿no? Quizás, a ver, uno como logopeda, su principal trabajo siempre es tratar de hacer que la comunicación sea lo más efectiva, lo más eficiente posible y especialmente todo lo que tiene que ver con conversación cara a cara, ¿no? Y una de las cosas más importantes a veces es que cómo explicarle al familiar y especialmente al cuidador que tiene que empezar a cambiar su manera de comunicarse, porque la persona no puede muchas veces con la exigencia de una comunicación, dijéramos, normal, ¿no? En el sentido de que no puede comprender todo, de que no se le puede dar instrucciones muy complejas, ni se le puede ofrecer como una especie de menú muy amplio de alternativas, porque cuando ya vamos por la tercera ya se olvidó de la primera. Entonces, esto genera una necesidad de adaptar nuestra manera de conversar, que no siempre es fácil, y además de eso, tener en cuenta que tampoco le puedo hablar como un niño, porque tampoco no eso es nutritivo ni es eficiente. Y luego entonces ahí lo que yo siempre planteo es la irremediable necesidad de hacer una evaluación como logopeda y conocer la dinámica de comunicación de la familia. Porque claro, cada familia tiene una dinámica distinta y entonces hay que valorar cómo se ha comunicado esa persona a lo largo de su vida, cuántas oportunidades de conversar realmente hay en el núcleo familiar, porque uno piensa que todos los núcleos familiares se comunican igual y eso no es así. Y por otra parte,
también conocer entonces cuál es la reserva cognitiva que tiene esa persona en este momento para que yo me pueda plantear una serie de alternativas y de estrategias para que en esa casa se pongan en funcionamiento, ¿no? Pero evidentemente que de ahí la gran necesidad de que todo logopeda que trabaja con pacientes con deterioro cognitivo tiene necesariamente que tener como aliado a un psicólogo que conozca de la enfermedad, que conozca de los efectos del deterioro cognitivo y que sepa manejar muy bien toda la parte de la dinámica familiar. Así es. Desde un punto de vista multidisciplinario, yo siempre resalto el papel del cuidador, de la familia cuidadora, que puede verse sobrepasada no solo porque tiene que lidiar con su propio manejo efectivo del estrés, sino que también tiene que aprender a lidiar de forma efectiva con el manejo del estrés del otro. Hay un montón de estudios que afirman que cuando tengo personas a mi cargo, cuando tengo personas dependientes de mí y hay situaciones amenazantes, por ejemplo, en la situación actual en la que nos encontramos, los niveles de activación siempre son superiores, ¿no? Los niveles de alerta. Entonces esto puede hacer que nos sintamos más irritables, más generadores de conflicto, que podamos tener menos paciencia, que bueno, todo esto nos sobrepase. Entonces, ¿qué herramientas podríamos darles sobre todo a estos cuidadores para favorecer la autonomía y la responsabilidad al paciente para que pueda también colaborar en este proceso de gestionar sus propios cuidados, ¿no? Sus cuidados diarios? Sí, muy interesante la pregunta, porque realmente yo creo que la primera situación que tenemos que tratar de solventar es que los cuidadores acepten que necesitan ayuda. Consigues entonces una familia que ya posiblemente tiene un antecedente de estrés y viene este nuevo estresor. Y ante una demanda como el momento actual en la que yo tengo que cambiar por completo la dinámica del horario y todo lo demás, peor, porque yo creo que una de las cosas que más afecta a la persona con deterioro cognitivo son los cambios en los horarios, los cambios en las dinámicas, porque no puedo salir, yo quiero salir y claro, y uno le explica y lo vuelve a explicar. Entonces, una de las recomendaciones, a mi manera de ver más efectiva, es que el cuidador tiene que recibir ayuda, tiene que buscar ayuda y tiene que de alguna manera reconocer cuáles son las situaciones que más lo cargan, que más lo estresan. Las repeticiones, la pregunta que se reitera y se reitera, ¿cómo lo puedo manejar? ¿Cómo puedo manejar esa situación? O el estrés del propio paciente, los cambios bruscos de humor, etcétera, etcétera. Pero dentro de todas esas cosas que pueden ser a veces de manejo un poco más especializado o más complejo, está el hecho de tratar de mantener ocupada a la persona con deterioro cognitivo. Saber qué le gusta, qué puede seguir haciendo, sin miedo, tratar de que esa persona siga haciendo alguna labor manual o pueda ayudarnos a doblar ropa, a guardarlo, y si es, por ejemplo, un hombre, que nos pueda ayudar a acomodar una caja donde estemos guardando algo, ese tipo de situación en que la persona se sienta útil. Otra cosa que también es perfectamente posible es organizar datos sobre la familia. Yo tuve una experiencia muy linda, la he tenido con varias familias, en las que justamente las vacaciones o estos cambios de la rutina han servido para que las personas que cuidan más jóvenes se interesen por conocer y cómo se llamaba tu abuelo y dónde nacieron tus abuelos. Entonces se escribe el libro de vida familiar que hace la familia, ¿no? Que además a mí a veces me parece desde lo emocional es hasta la búsqueda incluso de la identidad y el recuerdo, porque la persona con deterioro cognitivo, esas situaciones generalmente sí que las está recordando, porque son memorias muy a largo plazo. Entonces, ese tipo de actividad también puede ser muy interesante. Elaborar algo artístico, por ejemplo, dibujar algo, escribir algo, por ejemplo, un cartel para identificar la habitación de alguien de la casa o la de ellos mismos. En fin, yo creo que hay muchas cosas que se pueden generar, pero evidentemente que para esto
quien está cuidando tiene que estar dispuesto, ¿no? Creo que cuando uno se estresa ya y deja de disfrutar la compañía de la persona, entonces ahí sí es verdad que la situación se pone muy, muy complicada, ¿no? Así es. Insistimos entonces muchísimo en el autocuidado de las personas que son cuidadoras, ¿vale? Básicamente porque necesitan poder estar disponibles emocionalmente para calmar, para contener, para informar de forma precisa, para normalizar emociones y para consolar. Entonces, el cuidador constantemente tiene que preguntarse una pregunta que es, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Vale? Enfrentarse a esa respuesta no es fácil, ¿eh? Porque generalmente el cuidador pierde un poco la perspectiva de quién es, por anteponer todas las necesidades de aquellos que tiene a su cargo, y pierde un poco su identidad y su rol como tal. Entonces, rescatar esas pautas de autocuidado, poder brindar, poder alimentarme correctamente, poder respetar mis horas de sueño, poder tener espacios y tiempos de ocio, espacios para mi formación, para mí, o sea, poder brindar, seguir siendo persona, es muy importante. Y ante esa pregunta, si yo no estoy en calma, yo no puedo calmar. Y ahí está también esa responsabilidad de poder delegar en otros cuando yo no estoy disponible emocionalmente. Y si no hay ese otro, siempre buscar ayuda para que sea el profesional el que de alguna forma me permita ventilar mis emociones de forma controlada, me permita poder ubicar mi red de apoyo, ubicar recursos internos, es decir, encontrar esa coherencia de la que hablabas, porque en estos casos, con personas con enfermedades degenerativas, nuestra presencia emocional y nuestra presencia actitudinal o comportamental prevalecen por encima de las palabras. Entonces, esa coherencia es indispensable. Poder estar disponibles emocionalmente para que ellos también puedan estar en sintonía emocional con nosotros. Fíjate, Daniela, que qué importante eso que acabas de decir de la sintonía emocional y de cómo las emociones y las creencias alrededor del envejecimiento han dado un vuelco tan grande en los últimos años y cómo esta pandemia nos ha mostrado la soledad de la persona mayor, las situaciones que a veces no las conocemos en el sentido de que, bueno, volvemos a la misma por situaciones familiares, a lo mejor ese adulto se quedó solo porque sus hijos se fueron, ¿ok? Yo, esas familias, esos mayores que en aquel entonces a lo mejor tenían 50 o 60, pues llegaron a las décadas siguientes a ser adultos mayores enfermos, solos, sin ningún tipo de familia. Y hay datos muy interesantes sobre eso que yo creo que nos tienen que hacer reflexionar a personas que estamos envejeciendo y que estamos viendo cómo el cuidado, la propia familia, la dinámica social ha cambiado por completo. Yo creo que a veces hay una dinámica social que no necesariamente está sana y que la propia psicología de la salud tiene que recuperar y decirle, señores, parece que lo que estamos viviendo no es todo lo sano que parece o que debe ser. Entonces, son muchas cosas alrededor de esta situación de cuidar, porque como tú dices, a veces el cuidado ha caído simple y llanamente de sorpresa. Nadie se preparó para cuidar. Claro. Entonces, emocionalmente no estoy preparada, físicamente no estoy preparada, familiarmente no estoy preparada, económicamente no estoy preparada. Entonces es una situación sumamente compleja que bueno, que yo siento que problemas complicados merecen soluciones también complicadas, pues, o sea, no es fácil. Así es. Un placer inmenso haber compartido estos minutos contigo, Beatriz. Igual, espero verte pronto, poder abrazarnos y compartir más en presencia. Muchas gracias, Daniela, por la oportunidad de compartir sobre este tema. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo fuerte. Nos vemos.